tan linda que tenemos en la presencia de Dios y cuánto recibimos en los grupos de oración, ¿no? Compartimos tantas cosas lindas que realmente nos llena de la alegría, de la gracia, ver a los hermanos orando, creciendo, y la iglesia va creciendo a través de los grupos, así que yo agradezco a Dios por esta oportunidad que Dios me da de poder estar en este lugar y poder compartir una palabra muy sencilla, muy conocida por todos ustedes, que está en San Juan 3:16. Es un versículo muy conocido por todos nosotros, pero una palabra que siempre llega a mi corazón. Y hoy a la mañana, compartiendo con el grupo, venía esta palabra, no la leí, pero es una palabra maravillosa de Dios, algo que el Señor hizo por nosotros. San Juan 3:16, es muy conocida y dice así, ¿la tienen? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermosa palabra de Dios, una palabra que ha llegado a mi corazón cuando conocí a Dios y decía, pensar que Dios dio lo más precioso, lo más hermoso para que yo sea salvo, para que cada uno de nosotros seamos salvos. Vivíamos en un mundo donde estábamos perdidos, vivíamos en el pecado, en la oscuridad, y algo de esto era lo que hablamos esta mañana. Hoy el Señor, al comprender esta palabra, pude saber qué gran amor tiene Dios por el mundo. Pero no solamente lo tuvo por nosotros y nos dio de su gracia, sino que también hay un mundo afuera que necesita del Señor, necesita de la gracia, necesita de la salvación. Vemos un mundo perdido, vemos una juventud, una sociedad. Pero yo le doy gracias a Dios, compartí esta mañana y digo, el Señor hoy a nosotros nos ha dado un cheque en blanco, un cheque que vamos a cobrar si nosotros hacemos bien las cosas en esta vida. Todos estuvimos perdidos. Jesús dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y hablábamos hoy en el grupo que qué lindo que es que Dios dio a su Hijo unigénito. Y compartía que cada vez que recuerdo esta palabra, yo puedo ver a Jesús en la cruz y decir y escuchar esa palabra de Jesús que dijo, perdona a los padres lo que hacen, porque no saben lo que están haciendo. Y en ese lugar estaba yo mirando en la cruz, porque por mis pecados Jesús, por el pecado nuestro Jesús, dio su vida. Qué lindo saber que Dios hoy nos dio esta libertad, qué lindo saber que hoy podemos estar reunidos, qué lindo saber que Dios nos transformó, que Dios nos cambió, que Dios nos dio una vida nueva, que nos dio esperanza, y que esa esperanza está en otro mundo, está en el cielo, no está acá. Pero ese cheque que vamos a cobrar depende de cómo nosotros vivamos en esta vida. Y que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude a cuidarnos. Hablamos acerca de la palabra del domingo que se predicó, ¿no? El Señor nos envió como ovejas en medio de lobos. Y es verdad, es cierto eso. Vivimos una sociedad violenta, mala, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Mayor, dice la palabra, es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Y no tenemos que temer al enemigo, lo que el enemigo nos predica, sino saber que tenemos algo que compartir. Y es la palabra de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz hace que muchas personas puedan acercarse, tienen la posibilidad, tienen esa puerta abierta para que también estén aquí en este lugar alabando a este Dios grande, como recién se cantaba, ese Dios todopoderoso. Así que esta es la palabra que yo quería compartir con ustedes. Estamos alegres por estar juntos acá, pero no nos olvidemos que hay muchas ovejas en las calles que están sin pastor. Tenemos que predicar la palabra en este tiempo. Es un tiempo de salir a la iglesia y compartir y saber que somos la luz del mundo, que somos embajadores de Jesucristo y que Él nos respalda. En cualquier lugar donde nosotros vayamos, Él nos va a estar respaldando. Así que Dios le bendiga esta palabra que Dios dice, Dios dio, Él dio. ¿Cuánto estamos dando nosotros? ¿Cuánto estamos dando? Tenemos que ser identidad de Dios, dando. Así como nuestro Padre dio lo más precioso que tiene, así nosotros tenemos que dar lo mejor para Dios, para poder alcanzar a aquellos que todavía no tienen a Cristo en su corazón.
cantamos, sino también lo decimos. Te necesitamos, Señor. Señor, necesitamos estar cerca tuyo. Señor, necesitamos que nos atraigas a ti, oh Dios. Señor, y este es el día que tú has preparado. Este es el día que tú nos has dado, Señor, para poder estar reunidos en tu nombre. Y creemos que cada vez que estamos reunidos en tu nombre, tú envías bendición, Señor, y bendición en abundancia. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo traiga esa bendición que sobreabunda sobre cada uno de los que está aquí en esta mañana, sobre aquellos que nos ven a través de la televisión. Que la palabra, Señor, caiga en buena tierra para traer fruto para tu gloria y honra. Alabamos y bendecimos tu nombre, creyendo que estás en medio de tu pueblo y que también nos estás hablando a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 4 dice: me ha traído a la casa del banquete, y su bandera sobre mí tu amor. Y sabe que estamos en la presencia del Señor, en la casa de Dios. Si usted hiciera un estudio, y a nivel de informática se están haciendo estos estudios, ¿cuáles son las últimas palabras que más repite la gente en estos últimos días? Y usted va a escuchar el fútbol, el mundial, Brasil, pero hay una palabra que se utiliza incluso en algunas de las casas de los que estamos aquí presentes, y es la palabra picada. Yo que va por el almacén y encuentra: reserve su picada para el mundial. Yo sé que me parece que algunos ya dan testimonio de esto, que ha reservado la picada. Mire, cuando estamos en la casa de Dios, Dios no prepara una picada, prepara un banquete en abundancia, para que cada uno de sus hijos sea fortalecido, bendecido y lleno de la gloria del Señor. Así que preparemos nuestro corazón en esta mañana a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ocupen sus lugares, por favor. En ese mismo texto que leíamos de Cantar de los Cantares, que recitaba recién, dice: su bandera sobre mí es amor. Y usted está viendo que en nuestra querida Argentina, wow, banderas por todos lados. Yo digo, ¿será que era por el 9 de julio? No era por el 9 de julio. Banderas, banderas, todo el mundo, en los autos, en las casas, en los colectivos, por distintos lugares, banderas. Pero espero que no nos pase. Le veía en el noticiero lo que había pasado en Holanda, el día miércoles. También había banderas por todos lados, pero a la noche las guardaron todos muy rápidamente. Yo digo, hay veces que actuamos de ese modo, aún en el plano espiritual. Sabemos que la bandera del Señor sobre nosotros, y la bandera significa una identidad, usted se identifica, esa bandera habla de una propiedad, y Dios dice: estos son mis hijos, estos son mis hijos por quien he dado la vida de Jesucristo, como hoy escuchamos al principio de la reunión. Pero hay veces que esa bandera que cantamos acá, nos entusiasmamos, pareciera que ante los golpes y los problemas de la vida, la empezamos a enrollar y la guardamos allí. Hermanos, Dios nos bendice en abundancia para que esa bendición no se pierda el día lunes, el martes o el miércoles, o cuando salga un conflicto. O cuando vayas al doctor, o cuando tengas un problema en la casa, o cuando tengas un problema laboral, o cuando consultes el resumen de la cuenta bancaria y te das cuenta que está mal, uno dice: no, chao, me pinché, ya está, no va más. Dios quiere que las bendiciones que nosotros recibimos cuando estamos en su presencia puedan ser prosperadas en nuestra vida, y tenemos que cuidar esas bendiciones. Y yo les invito a leer sus Biblias, a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, el libro de Segunda Reyes. Vamos a ver parte de la historia bíblica, parte de la historia de una mujer casi anónima, que usted va a encontrar algo interesante en el capítulo 4. Y no voy a hablar de la mujer que justamente ha confiado en medio de una crisis económica y ha tenido el aceite suficiente. No es de esta mujer que quiero hablar. Pero vamos a ver allí unos versículos en Segunda de Reyes, capítulo 4,
donde nos van a dar principios de cómo cuidar la bendición de Dios. Cómo tener esas verdades en nuestra vida para que la bendición de Dios no se achique en tu vida, sino al contrario, pueda ir creciendo. Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y allí había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Entonces esta mujer un día le dice a su marido: he aquí, yo ahora entiendo que este hombre, está hablando de Eliseo, que siempre pasa por nuestra casa, es un varón de Dios. Entonces la mujer le da una idea al esposo y dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento, una piecita, como diríamos nosotros, y pongamos allí una cama, la mesa, la silla y un candelero, para que cuando él viniese a nosotros, cuando Eliseo pase por aquí, Eliseo se quede en ese lugar. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Y uno dice, el relato es apasionante. Lo invito a que después, a la tarde, usted lo vuelva a releer y lea todo hasta el final del capítulo, porque hay algo interesante que pasa en esa casa. Pero tenemos allí principios de cómo cuidar la bendición de Dios. Esta mujer, de que ni siquiera está registrado el nombre, solamente dice que era una mujer importante, evidentemente era reconocida en medio de la sociedad, y cuando Eliseo pasaba por esa ciudad, ella dice: Eliseo tiene que quedarse en casa, tiene que quedarse allí. Reconocía que en Eliseo estaba la gracia de Dios, reconocía que en Eliseo estaba la bendición de Dios, reconocía que Eliseo era un hombre de Dios. Y esto es importante en primer lugar, permítame abrir este paréntesis, que en el lugar donde Dios nos ha puesto, en el trabajo donde Dios te ha puesto, en el barrio, en el vecindario donde Dios nos ha puesto, seamos reconocidos porque la presencia de Dios está con cada uno de nosotros. Y esto téngalo claro. Dios, como decía Jorge, mencionó algo de la reunión del miércoles, Dios no se impresiona con las habilidades de las personas o con los medios que pueda tener alguien, sino Dios se impresiona, se complace, se alegra en que aquel que teme a la palabra de Dios, que teme a Él y que realmente espera del Señor. Pero fíjese qué interesante, esta mujer le hace un proyecto, un plan, un propósito al esposo, decir: mira, ¿por qué no hacemos una piecita? Y yo creo que muchas veces en nuestros hogares usted ha tenido y ha soñado y ha proyectado alguna ampliación. Y conozco hermanos que han dicho: bueno, vamos a hacer alguna piecita cuando venga alguien de visita, nos gustaría que pueda estar cómodo. Pero fíjese que no hay muchos lujos allí. Es una piecita y donde lo que hay es una cama, una mesa, una silla y una lámpara. No hay nada más. Pero son elementos básicos y fundamentales para que Eliseo, cuando pase por ese lugar, pueda descansar. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios no solamente nos trae un relato histórico, no solamente te trae un relato de cómo la gente vivía en esa época, no solamente te dice de qué manera la gente se hospedaban unos a otros en la antigüedad, no solamente es eso, sino que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y hay principios de vida para cada uno de nosotros. Y de este modo, así como esta mujer tomó la decisión de poder animar a su esposo, de construir esa piecita y colocar estos elementos, porque ella reconocía que en Eliseo estaba la bendición de Dios. Ella sabía que Eliseo era un hombre de Dios. Ella sabía que cuando Eliseo estaba en esa casa, la gloria de Dios estaba presente. Hoy tenemos el privilegio, queridos hermanos, no que la bendición de Dios esté en una sola persona. La bendición de Dios no está de una manera particular en alguien que tiene un carisma muy particular. La presencia de Dios es una bendición para todos los que creen. ¿Están de acuerdo con esto? Si usted cree en el Señor,
Crea la palabra de Dios. El Señor está con usted. Y cada vez que venimos a la casa del Señor, cada vez que Dios le habla, cada vez que venimos a la casa del Señor, ¿sabe qué? Nuestra fe crece. Nuestra confianza en Dios crece. Nuestro motivo de vivir para la gloria de Dios se afianza, se sostiene en medio de las crisis. Pero uno dice, no podemos estar de reunión todas las veces. ¿Cómo hacer para cuidar esa bendición de Dios? ¿Cómo hacer para cuidar ese proyecto de Dios? ¿Cómo poder cuidar ese milagro con el cual usted está esperando? ¿Cuántas veces venimos ante la presencia del Señor con nuestros problemas, nuestras dificultades, y usted escucha una palabra de Dios? Hoy hemos escuchado también del amor de Dios, hemos escuchado y hemos participado en la oración por aquellos que están necesitados, los que están pasando por momentos difíciles, y uno se fortalece en la fe. Pero ¿y después de qué manera lo cuidas? Y yo quiero que prestemos atención a estos 4 elementos de los cuales la mujer dijo que Eliseo esté cómodo: la cama, la mesa, la silla y la lámpara. Si no estaban estos elementos, ¿usted cree que Eliseo iba a estar cómodo? Si faltaba la cama o algo de esto, no, dice, no, ¿para qué voy a tener una piecita, un cuartito sin nada? Un cuartito vacío que no tenga estos elementos, ¿sabe para qué sirve? Dígame, cuando usted tiene un cuarto vacío y lo haya proyectado para algo, ¿en qué se termina convirtiendo? En el cuartito ese, ahí en el depósito, todas las cosas van a ir. Eso que uno guarda por las dudas, eso que guarda, no, algún día me va a servir, bueno, termina en ese cuartito. Y ese cuartito termina inutilizando el resto de la casa. Y uno dice, pero al final tengo este depósito de chatarra acá atrás. Y algún día dice, bueno, algún día limpio todo y tiro todo. Ese siempre lo vamos postergando, algunas de estas cosas. Pero esta mujer dijo, vamos a hacer esa piecita, pero vamos a poner una cama, vamos a poner una mesa, vamos a poner una silla y vamos a poner también una lámpara. ¿Por qué? Para que Eliseo esté cómodo. Pero todo esto tiene que ver con esa verdad de la palabra del Señor. Y ¿sabe qué? Mateo capítulo 11, versículo 28, versículos más que conocidos, versículos que alguna vez nos hemos sentido identificados. Y la palabra del Señor dice allí una invitación: venid a mí todos los que estén, ¿qué cosa? Trabajados y ¿qué más? Y cargados. Y el Señor dice, yo lo voy a hacer descansar. La cama. ¿Sabe? Yo cuando usted viene después de un día de trabajo y uno dice, no veo la hora de tirarme y dormir. Y uno viene abrumado, un montón de problemas, y creo que más de uno aquí en este lugar, antes que la cabeza apoye sobre la almohada, ya está durmiendo. Y hay otros que no, todavía están cortando ovejitas y todo esto. Pero la cama tiene que ver con ese símbolo del descanso. Después de un día agitado, después de un día con problemas, uno dice, Señor, ya está, este fue el día que me diste, lo dejo en tus manos. Si Dios quiere, nos dará otro día de vida, pero ahora necesito descansar. Hermanos, el primer propósito de guardar la bendición tiene que ver con ese ejemplo, esa figura de la cama. Descanse en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo contrario de descansar en el Señor? Confiar en sus propias fuerzas, en tu propia capacidad, en tu propia inteligencia, en tu propia estrategia. Y nos chocamos una vez y otra vez, y nos frustramos y fracasamos, y nos sentimos agotados. Y el Señor dice, todos los que estén cansados, vengan a mí. Yo los voy a hacer descansar. Yo voy a hacer que su vida realmente uno pueda reposar en el Señor. Había mencionado el domingo pasado, y creo que cabe muy bien, la figura del rey Josafat. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído la historia allí el domingo pasado, en 2 Crónicas, capítulo 20, donde Josafat, un rey del pueblo de Dios, un hombre que temía a Dios, que trataba de vivir de acuerdo al propósito de Dios,
Él se siente amenazado y está rodeado de enemigos. Y llega un momento que él ya no sabe más qué hacer. ¿Y sabe cómo fue la oración de Josafat? Dios, yo ya no tengo ni fuerzas, ni ánimo, ni ganas. Dios, ¿sabe cómo dice la versión San Roberto? Estoy fundido. Ya está, no hay más. ¿Cómo actuó Dios en la vida de Josafat? No dijo, no, voy a buscar a alguien que tenga otra fe, que grite ahí, que proclame. No, dice que Dios le dio una victoria impresionante. ¿Sabe por qué? Porque Josafat aprendió a descansar en el Señor. Y es algo que tenemos que aprender. Si no querés que la bendición de Dios se pierda allí en esa rotura de lo que es la desesperación, descansa en el Señor, espera en el Señor. El Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. Y esa bendición de Dios va a estar permaneciendo, porque ¿sabe lo que usted está diciendo cuando dice, yo descanso en el Señor? Está diciendo, yo no sé cómo va a ser todo esto, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance de la mejor manera, pero Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Sabe lo que significa descansar en el Señor? Es como dice la palabra del Señor, tener la certeza que aún Dios reina en medio del diluvio, en medio de la peor tempestad, pero te dice, Señor, yo descanso en ti y creo que tenés el control sobre todas las cosas. Pero no solamente tenía la cama, sino tenía que estar una mesa. Y la mesa es algo fundamental que debe haber en cualquier hogar. Y tal vez el lugar donde uno puede hablar con más confianza es alrededor de una mesa. A ver, y yo sé que esto pasa en la vida de algunos hermanos. Hay visitas que usted puede recibir en un living. Y hay visitas que usted recibe en la cocina. ¿Por qué? Aunque dice, pero de tanto las cosas de la cocina, pero la cocina te habla más de intimidad, habla de algo más cercano, no de esa distancia, sino de algo que están allí más juntos. Y la mesa justamente tiene que ver con esa figura, esa ilustración, donde allí hay alimento, donde hay preparación, donde hay todo un preparativo para que la persona pueda ser alimentada. Hermanos, y si hay algo que debe haber en nuestra vida, en lo cual debemos ser alimentados, es lo que dice el Salmo 16, versículo 11. Es algo que muchas veces los hermanos que dirigen la alabanza lo mencionan. Es algo que no es un cliché, es algo que no debe ser solamente una ilustración para que quede allí en el recuerdo. El Salmo 16, versículo 11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sabe qué está diciendo, hermanos? En la presencia de Dios hay bendición. Y si hay algo que usted debe cuidar y yo debo cuidar cada día, es esa mesa, que esa mesa es nada más y nada menos que la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Se acuerda del Salmo 23? Ese salmo que habla donde el Señor es nuestro pastor, donde nada nos va a faltar, donde en ese salmo te va mostrando y diciendo, junto a aguas de reposo el Señor nos va a pastorear. Pero hay algo interesante en ese Salmo 23, que habla de la mesa, ¿se acuerdan? Aderezas o preparas mesa delante de mí en presencia de ¿qué? En presencia de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, el momento más difícil de su vida, de acuerdo al Salmo 23, es un tiempo de bendición también. El momento más difícil donde usted se siente angustiado, en lo laboral, en lo económico, en lo familiar, no te entienden por qué venís a la iglesia. Tal vez como joven te sentís agobiado en algún momento porque las crisis empiezan a surgir como monstruos y uno dice, ¿qué va a ser de mi vida? Dios, ¿con quién me voy a casar? ¿Cómo voy a seguir hacia adelante? En medio de esa crisis, el Señor prepara una mesa de bendición también. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo.
y tenemos que cuidar la presencia de Dios. Debemos vivir cada día en la presencia del Señor. Cada día de vida que Dios le da, cada vez que usted abre los ojos cada mañana, véalo como una oportunidad donde la presencia de Dios va a estar con usted. Véalo no como el problema que asoma en esa mañana, sino como la misericordia de Dios va a estar presente. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Dios prepara esa mesa de bendición aún en medio de los problemas. Pero si no tenemos esa mesa allí preparada, dispuesta a que Dios nos bendiga, las bendiciones de Dios se terminan yendo, se terminan escurriendo como el agua entre los dedos. Y uno dice, pero pastor, ¿usted sabe los problemas que me tocan vivir? Tal vez sí, tal vez no. Pero quiero decirle lo que dice la palabra del Señor, que a los que aman a Dios, todas, pero todas las cosas ayudan a bien. Y la palabra de Dios nos muestra que si Dios está con usted, si Dios está con nosotros, ¿quién es el que podrá hacerle frente? Y tenemos que cuidar esa confianza en Dios, esa presencia de Dios en nuestras vidas cotidianamente. Hay veces que no nos damos cuenta y uno dice, está buscando la presencia de Dios así en figuras como Eliseo. Y uno dice, bueno, voy a buscar la bendición a fulano, después voy a buscar la bendición en sultano, en mengano, y andamos corriendo alrededor buscando a ver quién va a darnos la bendición. Hermanos, es Dios quien bendice. Es Dios quien obra esa bendición y es quien da gracia a su vida también. Cuide esa bendición que Dios le da cada día. Descanse en el Señor, pero también aliméntese en la bendición que Dios allí nos está dando. Pero no solamente estaba la cama y la mesa, sino estaba la silla. Y la silla tiene que ver justamente con eso, de sentarnos, descansar en el Señor y esperar en el Señor. Es esperar en Dios. Usted cuando se sienta es justamente un lugar donde queremos que Dios nos hable. Es que necesitamos que Dios hable en nuestras vidas y ese esperar en Dios significa, Señor, yo no sé de dónde va a venir la bendición, no sé de dónde, de qué manera, pero creo que realmente tu presencia va a estar obrando en medio de nosotros. El día miércoles, que algunos de ustedes han estado, otros sé que han estado orando en sus hogares, compartíamos justamente esta palabra que tiene que ver con esperar en Dios. Y hoy hay muchos desafíos y compartía esto ese día miércoles. Usted a través de la televisión va a ver que muchos jugadores de fútbol manifiestan su fe. Hay algunos que se ponen de rodillas, oran, otros hacen señales, otros elevan su vista al cielo, antes, durante y después. Y ellos están manifestando de una manera pública su fe. Eso me llevó a preguntarme, ¿por quién hincha Dios? ¿De quién es hincha Dios? ¿De qué país? Escuché ahí a alguno que dice, no, de Argentina, ¿no ve, pastor, que llegamos hasta el final? Sí, no sé, qué sé yo, ojalá que hincha así de Argentina. Pero ¿será que es así? Veo que cada país tenía su corazoncito y de alguna manera trataban cada uno tenerlo a Dios de su lado. Y a lo largo que fue pasando el mundial, usted se dio cuenta y uno dice, no, se ve que para Italia no hincha Dios, porque ahí nomás se volvieron. Para España, no, tampoco. Y como le decía a los hermanos, digo, algunos, porque había algún joven que me decía, no, hincha por Paraguay. Digo, creo que no hincha por Paraguay, ni siquiera llegaron. Y podemos hablar así un montón, ni hablemos de Ucrania, digo, que tampoco llegó. Acá alguien me retó y me dijo, no, casi llegamos, pero bueno, pero casi. ¿Por qué hincha Dios entonces? Y el Salmo 147 dice, Dios se complace, se deleita. Dios, ¿sabe qué está diciendo? Se complace, se apasiona. Permítame decirlo de ese modo. Dios es hincha
es aquel referente que está alentando a quien, al que le teme y al que espera en la misericordia de Dios. Y uno dice, wow, yo quiero estar en ese equipo. Yo quiero que Dios realmente me esté alentando, me esté guiando, me esté ayudando. ¿Y sabe de qué modo alienta a Dios? Dios no es un barra brava, porque a veces identificamos el que hincha, vio el barra brava, el irracional que rompe todo. Y si se equivocó el que tenía que patear el penal, lo pateó afuera, ¿qué hace la hinchada? ¡Ay, pobrecito! Lo silban todo el día. Pero Dios no actúa de ese modo. Y veíamos en Sofonías, ahí en el capítulo 3, donde dice la palabra de Dios: Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se gozará sobre ti, callará de amor y cantará también con cánticos de alabanza. Entonces uno dice, ¿qué significa esperar en Dios? Significa decir, Señor, aunque esté todo mal y yo vea que sigo teniendo problemas, Señor, yo estoy sentado esperando en tu obra, esperando que sigas obrando. La palabra de Dios nos habla allí en Isaías que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como que, ¿se acuerdan? Las águilas, correrán y no se cansarán. Yo digo, a veces la vida te hace correr y a veces la vida te hace como un partido de fútbol donde puedes decir, bueno, ya termina este problema, y resulta que el problema sigue, como el alargue. Y voy a decir, no doy más, ya no doy más. Y usted tiene que seguir corriendo. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Pero es necesario esto. Esta mujer sabía que en Eliseo estaba la bendición de Dios. Y cada vez que estaba allí Eliseo, la gloria de Dios, la presencia de Dios estaba con ellos. Ella dijo, yo quiero tener esa piecita donde haya una cama, donde haya una mesa, donde haya una silla, donde haya una lámpara, para que allí Eliseo esté cómodo. Hermanos, hoy no está Eliseo, sino es el Espíritu de Dios que está en medio de su pueblo. Y tenemos que cuidar la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, como descansando en el Señor, esperando en el Señor, y también justamente saber que dependemos de esa presencia del Señor. Pero había un elemento más. Y usted que conoce la palabra de Dios ya sabe hacia dónde está yendo este mensaje. Habla de la lámpara. Salmo 119, 105, creo que lo sabemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué más? Y lumbrera a mi camino. ¿Sabe qué? Esa palabra de Dios que usted escucha, esa palabra de Dios que usted conoce, esa palabra de Dios que algunos de ustedes han estudiado o han ido desde niños a la escuela dominical, esa palabra de Dios es la que debe permanecer en nuestras vidas. Esa palabra es la que te tiene que sostener, por eso tenés que leer la palabra de Dios cada día. Tenemos que buscar en la palabra de Dios lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Y saben que la palabra de Dios no solamente nos alienta, no solamente la palabra de Dios te da esa fuerza, fortalece tu fe, sino que la palabra de Dios nos advierte sobre algunos peligros. Fíjese que dice, lámpara es a nuestros pies tu palabra. Permítame graficarlo de este modo. ¿Qué hace usted en su casa cuando se corta la luz? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Vio que ahora la luz no solamente se corta en el verano, también en el invierno. Y uno va a buscar las velas. ¿A dónde están las velas? Y usted sabía que está siempre en ese cajón, y resulta que cuando llega al cajón nunca están las velas. No me diga que las puede sacar de la Gauchito Gil, no, eso no. Pero las velas nunca están en el lugar que tienen que estar. Entonces va a buscar una linterna. ¿Y qué finalmente pasa cuando usted encuentra la linterna en medio del corte de luz? ¿Vio que en todos lados pasa lo mismo? En todas las casas pasa lo mismo. Las pilas ya están gastadas, o las pilas se las llevaron los chicos para sus jueguitos. Y dígame, ¿para qué sirve en un corte de luz una linterna sin pilas? Nada. Ningún sentido. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Conocerla, estudiarla, si no la aplicamos. Si yo no la aplico, no es lámpara a mis pies. Le invito a abrir su Biblia al libro de Salmos. Salmo número 60.
versículos tal vez extraños, diferentes. Yo no sé si los chicos allí donde van a hacer la proyección tienen la nueva versión internacional. Una versión que forma parte de las Escrituras y uno debe escudriñar. La palabra de Dios dice escudriñarlo todo, retener lo bueno. Y yo lo voy a leer como lo tenemos la mayoría de nosotros en la versión Reina Valera. Capítulo 60, versículo 4, dice así la palabra del Señor: has dado a los que te temen bandera para que alcen por causa de la verdad. Has dado bandera a los que te temen para que la alcen. O sea, ¿qué te está diciendo la versión Reina Valera? Es casi como que tenés una bandera y la que tenés que tener bien en alto. No solamente cuando gana Argentina, sino en cada momento. Pero fíjese cómo dice allí en esa versión: da a tus fieles la señal de retirada para que puedan escapar de los arqueros. Y uno dice, pero hermano, acá nada que ver. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y pareciera que este versículo está contradiciendo al otro. Y pareciera como que está en las antípodas. Es algo que no tiene nada que ver. Pero sabe que leyendo la estructura de todo el capítulo 60 del libro de Salmos, y en el idioma original, esta es la mejor traducción. A ver, ¿qué tiene que ver esto que a tus fieles la señal de retirada con que has dado bandera a los que te temen? Antiguamente, y fíjese que el título, al menos yo tengo aquí en esta Biblia, dice plegaria pidiendo ayuda contra el enemigo. Antiguamente, en los campos de batalla, no tenían los medios de comunicación como existen hoy. Internet, los equipos de satelitales. Y siempre la comunicación es clave, es neurálgica en el campo de batalla. Los enemigos lo primero que van a tratar de hacer en cualquier guerra es neutralizar las comunicaciones entre las tropas enemigas, porque están desorganizados. Por eso, aún en el plano espiritual, cuando la palabra de Dios te anima que como iglesia tenemos que estar juntos y en armonía, significa que tenemos que estar allí en comunión y en comunicación cada uno con nosotros. Porque el diablo va a tratar de dividirnos y traer problemas. Pero antiguamente, en el campo de batalla, ¿cómo se comunicaban entre sí si había un peligro hacia adelante? Si la avanzada de un ejército iba hacia un lugar y se daban cuenta que era una emboscada, ¿sabe de qué manera? Levantaban banderas. Y a través de esas banderas, que eran todos símbolos para decir, cuidado, no se metan, es un problema. O levantaban la bandera y decían, sí, adelante, la victoria es nuestra. El rey David, un hombre de batalla, un hombre de guerra, él ve aquí también cómo Dios actúa. Y Dios da a sus fieles esa bandera que también puede ser una señal de retirada. ¿Qué está diciendo eso? Hermanos, la palabra de Dios, esa lámpara, no solamente va a edificar tu fe, va a fortalecer tu confianza en Dios, va a darte ese ánimo, sino también la palabra de Dios te va a decir, cuidado con esas cosas. Cuando te dice huye, cuando te dice escapa, cuando te dice esto no debe suceder en medio de su pueblo, está levantando una bandera diciendo, cuidado que acá hay un peligro, cuidado que acá hay un problema. Y muchas veces nos metemos nosotros mismos en problemas, en tentaciones, nosotros mismos. No es el diablo, nosotros mismos, por nuestro desenfreno, nos entregamos a él. Por eso la palabra de Dios allí dice, has dado a tus fieles. Dios le dio a cada uno de ustedes también esa bandera que puede ser una señal de retirada. Para decir, no, en estas cosas no nos metemos. En esto no corresponde, hija de Dios. En esto no corresponde de aquellos que viven en el temor de Dios. Esto no debe suceder. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Decíamos en los cortes de luz, sobre todo si estás en un piso alto y si hay chicos en la casa,
Uno siempre está alerta y dice, cuidado que los chicos no se acerquen a la escalera. Cuidado porque usted mismo cuando va caminando a buscar la linterna nos tropezamos con el sillón, con la mesa, con lo que sea. Y uno dice, pero ¿quién? Pues nosotros mismos. Pero la oscuridad nos vuelve torpes. Lámparas a mis pies. La palabra de Dios no solamente te edifica, te fortalece, sino también te advierte de los peligros que están por delante. La cama, la silla, la mesa y la lámpara. Esta mujer dijo, yo quiero que esto esté en mi casa. Yo quiero que esto esté en mi casa para que la bendición de Dios pueda reposar y no se pierda. Querida iglesia, Dios bendice a su pueblo cada día en abundancia. Vea cada día de vida que Dios le da como un tiempo de bendición. Pero que esa bendición no se pierda. Prepare esa cama, ese descansar en el Señor, esa mesa que habla de la presencia de Dios, esa silla de esperar en Dios y la lámpara que es la palabra de Dios. Yo le invito a que se ponga de pie y quiero leer un versículo de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7. Yo creo que muchos de los que están aquí y muchos de los hermanos que nos ven a través de la televisión, y la verdad que nos gustaría que puedan encontrarse algún día aquí juntos con nosotros, este versículo lo tiene subrayado en su Biblia. Porque es un desafío para tu vida, y la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado o Él cuida de nosotros. ¿Usted puede creer que el Señor lo está cuidando? ¿Usted puede creer que Él tiene ese cuidado especial? Por eso dice, echando toda nuestra ansiedad, toda esa preocupación, todas esas inseguridades, todos esos problemas que puedan ser en la familia, en la economía, en el matrimonio. ¿Sabe que esta historia de allí en el libro de Segunda Reyes, que yo le invito a que usted lo lea en esta tarde, esta mujer que dijo, yo voy a preparar una pieza donde haya una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Al año tuvo un bebé. Y ese chico fue creciendo, y ese chico era la alegría de la casa. Y ese chico era el heredero tan deseado por muchos años. Cuando el chico fue creciendo, un día estaba con el papá trabajando en el campo, léalo allí en la palabra de Dios. Y de golpe el chico empieza a decir, me duele la cabeza, me duele mucho la cabeza. Y lo llevan rápido a la casa y el chico falleció. Solamente la mamá no sabía que ese chico había fallecido. Y esta mamá que había dicho, yo quiero que Eliseo esté en un lugar donde esté su cama, donde esté su mesa, su silla, su lámpara. Ella va rápidamente a buscar a Eliseo. Y en un momento ella se encuentra con el marido y uno dice, ¿por qué no le contó todas las cosas? Ella le dice, el marido le dice, ¿está todo bien? Y ella no quiere hablar, solamente le dice, paz, paz. Y ella va a buscarlo muy rápidamente a Eliseo. Y uno dice, ¿por qué actuó de ese modo? Porque ella sabía que donde está la bendición de Dios, Dios puede hacer las cosas nuevas. La palabra de Dios te desafía echando toda tu ansiedad, todo tu problema, tu preocupación. Esa preocupación que puede ser, uno dice, pastor, tal vez mi matrimonio ya está arruinado. Y uno dice, oré por este matrimonio y ya no funciona más, no anda más. Echando toda la ansiedad sobre Él. Dios es el trabajo por el cual estuve orando tanto tiempo. Hoy pareciera que no rinde, echando toda la ansiedad sobre Él.
ese problema de salud que parecía que estaba todo resuelto y sigue habiendo problemas, ese diagnóstico que te molesta y cada mañana que estás, lo único que pensás en ese diagnóstico, pues decís, echando toda la ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero tomad el desafío en esta mañana también de cuidar esa bendición de Dios, que puedas descansar en el Señor, que puedas cuidar la presencia de Dios, que puedas esperar en Dios y que la palabra de Dios alumbre tu vida. ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, ayúdame a edificar ese lugar donde va a estar tu presencia? Donde tu presencia va a gozar cada día, pero que yo pueda descansar en ti, en medio de los problemas. Yo quiero vivir ese versículo que está diciendo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a estar orando, inclinamos nuestros rostros, levantamos nuestras manos y alabamos el nombre del Señor. Y le decimos, Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque cada día que estamos en tu casa hay presencia de Dios, hay bendición de Dios. Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. Señor, en tu presencia tú nos hablas también a cada uno de nosotros, nos fortaleces en medio de las debilidades. Señor, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Pero, Señor, así como esa historia de la antigüedad es un reflejo de las actitudes que tenemos que tener cada uno de nosotros, Padre, yo te pido que nos ayudes a poder edificar ese lugar donde siempre va a estar tu bendición en medio de nosotros. Padre, te pedimos que podamos descansar en ti, oh Dios. Y yo te pido de una manera muy especial, Señor, aquellos que en esta mañana hoy han venido trabajados, cargados, cansados, Señor. Padre, yo te pido que tu Espíritu, Señor, le esté dando descanso, que tu presencia le esté dando tranquilidad. Señor, que realmente tu presencia esté obrando allí donde no llegan nuestras palabras, pero tu Espíritu, oh Dios, llega. Señor, estamos esperando en ti. Señor, fortalece la vida de cada hijo y cada hija tuya que está aquí, Señor. Que en medio de los problemas, en medio de las tentaciones, en medio de las inseguridades, Señor, ellos puedan seguir esperando en ti. Señor, y te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra que es lámpara a nuestros pies. Señor, nos apercibe de los peligros, nos ayuda en medio de nuestros conflictos, pero que esa lámpara esté encendida, Señor, cada día. Señor, ayúdanos a que realmente tu presencia, tu bendición no se pierda en medio de tu pueblo, sino vivamos para tu gloria y honra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.